Yo nací en un pueblito llamado Sabaneta de Barinas, era 3 calles nada más y una casa de palma con piso de tierra y pared de bajareque, ¿no? Bien de abajo, clase campesina muy baja éramos nosotros. Papá era maestro de escuela en un campito llamado Los Rastrojos. Ganaba como que era 100 bolívares de sueldo al mes. A mí me crió, en verdad, mi abuela paterna, que ya murió, en un ambiente totalmente campesino. Había que ir en la mañanita a buscar leña, por ejemplo, para el fogón, mi abuela haciendo las arepas. No teníamos televisión, yo vine a ver televisión, mira, casi a los 14 años. Abuela, esto fue lo que conseguimos. Tiendo ahí y se bañan para que coman. Cuando nació Hugo, Adán se quedó unos días, entre comillas, con la abuela. Cuando nació Nacho, se quedó Hugo con la abuela. Por unos días, entre comillas te digo, porque se quedaron toda la vida. O sea, la abuela los crió, la abuela los formó. Lo único es que estábamos muy cerca todos. Nosotros vivíamos acá a 30 metros de esta casa, donde la abuela, con su cariño, con su ternura, con su humildad, pero con su firmeza, con su ejemplo de mujer trabajadora, honesta, crió a Hugo y a Adán. Porque la abuela era muy solita, ella no tenía a nadie. Pues el hijo menor era mi marido y estaba conmigo. Sí, abuela. Entonces mi esposo le quiso dejar. Sin gusto mío, yo no quería. Cada vez que yo decía, Hugo, yo voy a buscar a mis hijos, porque mis hijos tienen que estar conmigo, me decía, no, Elena, porque después le va a dar un infarto a mi mamá. ¿Sabes lo que hiciste en la escuela? Y si se muere, tú eres la culpable. Entonces yo estaba muy joven y creía que era verdad. Doña Rosa era una mujer muy formal, humilde, pero, como se dice, con valores de respeto, mucho respeto. Una señora que fue muy honesta, muy amigable, muy sencilla, muy buena vecina. La casa era muy humilde, pero tenía un patio muy grande lleno de frutas, de naranja, aguacates, piña. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, recuerdo subirme a los naranjos y me sentaba allá arriba, agarraba las naranjas y la pelaba con la mano y me la comía. Mi abuela me decía el pajarito naranjero. ¿Para qué haces tú encaramado ahí? Parece el pájaro naranjero. Voy a tener que pegarte, te bajas. Ahorita me vas, abuela. La abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. Muy mal. ¿Yo? Es la mamá vieja, imagínate. Dios me lo bendiga, compadre. Huguito, así no puedes entrar. Esas apargas están rotas. Anda a cambiarte.
le digo, ¿por qué, mamá? ¿Qué le pasó a Hugo? Uno, mi muchachito cuando estudiaba, que me lo retiraron de la escuela porque llevó la partidística rota. Escuché, eso por lo menos lo de Huguito, que lo regresaron por dar par de alpargatas, rota. Y a mí me lo hicieron también, que para ponerse un par de alpargatas de goma valía 1.50 y el de suela valía 2 bolívares. Pero 2 bolívares no podíamos poner, porque era muy caro. ¿Cómo sería la situación en el tiempo de antes? Volví y le pregunté yo así. Bueno, esos años 60, esos fueron unos años muy duros, porque en la verdad había mucha pobreza y no habían fuentes de trabajo. La mayor parte de los campesinos se fueron, nos fuimos de los campos. Yo fui uno. Pero la miseria en los campos era una cosa gigantesca. No hay a dónde trabajar la agricultura, no hay a dónde decir uno que va a sacar cualquier cosa, no hay a dónde producir ni animales ni nada. Así es. Ahí no se conseguía médicos, ni hospitales, ni trabajo. La gente venía aquí, se metían a estos montes, hacha, machete y meterle candela y hacía su conuco, quedaba conuco, hacía un rancho y vivir allí. Más nada. Esperar esa cosecha, venderla por ahí y para comer. Y estamos hablando de 1966. No estamos hablando de 1910 o de 1890. No, 1970 ya casi fue. Nada. Miseria, miseria y más miseria. Y ya los adecos y los copellanos tenían más de una década y todo el siglo, había pasado 7 décadas ya del siglo XX, y Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo todos esos años. Y eso trajo como consecuencia grandes desequilibrios. Una buena proporción de quienes viven en los barrios de Caracas precisamente vinieron de los llanos o de los Andes o del oriente, de los campos, pues, de las zonas rurales. Ellos o sus descendientes, ahí están. ¿Usted se regresó a la escuela? Una buena por las alpargatas. ¿Y qué tiene las alpargatas? Están dañadas. Bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Yo va y se cambia y... Bueno, ella iba a llorar. La escuela era muy estresante, en todo el estrés. En el vestir, en la ropa, a pesar de que antes era gente pobre, campesino. El padre tenía que parir la ropa, lo que fuera, para que el niño fuera a la escuela. No hay plata. Nada. El maestro tenía que mantenerlos a ellos, a la mamá aquí, y mantener a Elena, su esposa, allá. Él sabe que esos sueldos eran demasiado poquitos. Entonces, lo que el maestro le daba a doña Rosa no le alcanzaba, en verdad, para ella y para su muchacho, que era la vida de ella. Hacía dulces que yo vendía en la escuela. A mí me decían el arañero porque yo vendía unos dulces de lechosa que mi abuela hacía, eran muy exquisitos, llamados las arañas, porque tenían forma de araña, pero de dulce de lechosa. Yo vendía tabletas, vendía jugo, vendía fruta. En tiempo de mamones lo mandaba a vender mamones. En tiempo de naranja vendían naranja. Todas esas cosas las hizo él. Hola, que me lo diga la campana. ¿Te puedo dormir? Sí. Y de eso yo vivía. ¿Ve? Humildemente. Ahí no había plata, ahí no había nada. Los recuerdos de uno con Hugo era el frasco de Boca Grande donde vendía sus arañas. Muchas veces se le quebraron, muchas veces las repartió, muchas veces nos regalaba. A mí siempre me decía, Telma, toma la araña.
Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Ven acá, me quiero arañita. Así como esta tableta, vendía Hugo y araña, que la abuela la hacía para que él vendiera. Y esa, a mí me da de él. Hugo empezó, ese era su trabajo. Después salí de clase, un momentico bañándose, un momentico hacía deporte y de la mayoría en la clase y salían a vender. Ese era su trabajo, su profesión, vender. Pero siempre Hugo muy inteligente. Bueno, que le quitaba las patas y se las comía. Y también que le daba, tenía una novia y le daba araña. Ay, era muy enamorado. Para ser una sola y ser todos hermanos y libres del yugo. Salud. Español. Hugo, por favor, presta atención. Todos prestando atención. Y Hugo a veces aprovechaba las arañas para enamorar a las muchachas. Aquí mismo en las colmenadas había una muchacha que a Hugo le gustaba mucho y siempre dejaba la araña de él y se la regalaba. Cuando no se la regalaba a Telma, se la regalaba aquí a la muchacha familia de los Colmenares. Al frente de la casa de mi abuela, donde nosotros nacimos y nos criamos, llegó un día una mujer. Yo me enamoré de esa mujer. Yo era un niño. Bueno, me enamoré como madre, la veía como una madre, por supuesto, un niño. Ella me hacía avena, me daba mucho cariño. Yo le hacía mandado. Era enfermera, cuando uno se rajuñaba tal, entonces a mí me gustaba que me rajuñara para que me curara Sara. Y yo decía, tengo 3 mamás. Mamá Elena, que me parió, mi madre, y a la que quiero muchísimo. Mamá Rosa, la abuela, que nos crió, a Dani y a mí. Y mamá Sara. Yo amé a esa mujer. Y yo sé que ella me amó mucho. Y un día se enfermó y yo recuerdo que era invierno. Tanto recuerdo que era invierno, Adán, que el único carro que en Sabaneta entraba era un viejo volteo de Miguel Torres, que le ponían cadenas en las ruedas para que pudiera rodar. Era barro y barro aquello, laguna. Ahí montaron a Sara Moreno, me acuerdo clarito. Y yo recuerdo que yo lloré más que el invierno. Y la vi cuando se montó y me dijo, yo vuelvo, Huguito. Yo vuelvo, no llores. Yo vuelvo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. No volvió. No volvió. A mi abuela le dijeron después murió. Yo la volví a llorar. No sé cuántas veces la lloré. Murió de tuberculosis en Barinitas en 1962, de 27 años de edad. Es decir, que a ella se la llevaron de Sabaneta el invierno del 61. De niño en Sabaneta pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y era la pelota sabanera, sin muchas normas. Sin... En las vacaciones hacía papagayos, hacía zamuras y vendía medio. Mi hijo Adelis, que era el más pequeñito, tenía como 4 añitos, tenía que estarle dando zamuras y se le caían en los charcos de agua. Y él se ponía bravo porque cada rato llegaba el muchacho chiquito llorando para que le hiciera otra zamura, porque se le había caído en el agua la zamura.
A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclore, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y escribir. Hugo ha sido un historiador desde pequeño su historia de Bolívar. Y después que ingresó a la Academia Militar, pues más la desarrolló. Y hoy en día, pues, más, hoy siendo presidente, pues todo, de 20 palabras, pues, van 5 de Simón Bolívar. Yo creo que es el guía que tiene Hugo, porque es Simón Bolívar, ¿no? Todo desde pequeño Hugo ha sido un discípulo de Simón Bolívar. Mi hijo en la escuela era magnífico, no porque soy su mamá. Estamos hablando de un personaje muy importante, hijo de don Vicente Bolívar y doña María Concepción Palacios y Blanco. ¿Saben de quién estamos hablando? De Simón Bolívar. Muy bien, Hugo. Ya para el año de 1966, nuestra escuela primaria, Julián Pino, certifica el grado de aprobación del sexto al comandante que lideriza este proceso revolucionario en Venezuela. Aquí tenemos presente el libro que evidencia su calificación en un nivel de 18 puntos, una calificación bastante notoria y destacada. Pero lo que sí se veía uno cuando uno andaba en aquel entonces es muy familiar. Su mamá es lo principal. Que te proteja mi vida, el poder de Dios bendito y la Virgen Santísima te cubra. Su papá ni se diga. Sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, influyó, sin duda. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Y todo lo que es familia para Hugo es especial. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora, incansable, también maestra. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella alfabetizaba. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, Ala, Pala, Tapara, Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros. Cosa bonita esa. La U. No me confunda esta letra con E. Para llegar a un punto presidente, un pobre hay que echarle, ¿verdad que? Pensarlo no una vez, sino 40 veces. Y yo lo admiro cuando lo veo en la televisión. La historia nos ha puesto al frente, siempre, de los procesos de liberación, junto a nuestros pueblos suramericanos, junto a nuestros gobiernos suramericanos, caribeños. Una persona extraordinariamente humanitaria, porque el dolor ajeno lo agarra a él. Yo admiro ese punto, ese sentido, de ver que se la pasaba de chavalo jugando con nosotros, lo cargaban con un burro, a buscar plátano por allá para La Vega, y al puesto que llegó. Tendrá que tener defectos, y los tiene, porque nadie es perfecto. Pero en una gran parte, pues, las cualidades, la
una persona humanitaria, extraordinariamente con un corazón. Eso, no, como decimos nosotros los llaneros, no le cabe en el pecho. Se fue y el amor vendrá. El amor igui, el amor igui, el amor igui. En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Se le facilitaba tanto el dibujo. Por lo menos Adán ese no dibujaba nada. Cuando le ponían un dibujo de una vez llegaba. Hugo, me pusieron tal cosa, hacémela. Y de una vez el ra. Bueno, échele color usted. Y así era con los amigos. Toma, ya tengo. Gracias. Que desde niño le ha gustado la pintura y pinta, todavía está pintando. Y aparte de eso, la disciplina está para el deporte. Él desde pequeño, un magallanero, 100%. Entonces mi padre un día se trajo de Barinas a un entrenador, Tintán López. Nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma en el patio, él se asomaba. Yo llegué a la casa de ellos, a donde la abuelita, de la señora Rosa Inés. Ahí me buscaron una cama. Yo creo que ellos durmieron en un rincón por allá y me dieron la cama, le dieron la cama al profesor. Fíjense lo que es la cosa de la vida. Aquí estamos, aquí se coloca primera base. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol, nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja, nos enseñó pues. Sácame ese swing, me lleva esa pierna hacia adelante. De ahí viene la pasión por el béisbol, una pasión infinita, muy, muy grande. Que le gustaba jugar primera base, outfield y pitcher. Le gustaba pitchar, era fanático pitchando. Yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el Látigo Chávez, no, era para mí la locura. Y lo ponchó. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Se hizo pitcher fue después ya de grande, ya que se enamoró de Látigo Chávez. Que vino el amor por él, porque es un amor con el Látigo. Para él el mejor pitcher del mundo era Látigo Chávez. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora, accidente aéreo en Maracaibo. La dolorosa tragedia que hoy enluta Venezuela adquiere caracteres impresionantes. Cuando recuerdo aquello, yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Que cuando murió, eso fue como si le hubieran quitado la mitad de la vida a él, pues, en el béisbol. Sí, porque lo admiraba demasiado. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros. Y yo pinté la cara del Látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama, la camita. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el Látigo Chávez. Disciplina, era disciplinado. Tenía una de las cosas más importantes que le gustaba. Era demasiado fanático, le gustaba. Y entonces, el que le gusta eso, él podía llegar. Y mi padre me dijo un día, Hugo,
Bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo le digo, bueno, me gusta ingeniería, papá. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Yo por dentro, Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó, nunca se me olvida, un oficial al liceo a dar una conferencia, la escuela militar. También son reforzados e inculcados. Nos llevaron a todos obligados. Yo no quería, porque incluso uno veía a los militares así, desde lejos. Él nunca nos llegó a contar a nosotros que él quería irse para la militar, que quería ser algo. No. Lo de él era llegar profesional. El amor a la patria, la defensa de la nación. Me interesé. Y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Fue lo que conseguimos. Tírenlo ahí y se bañan para que coman. Cuando nació Hugo, Adán se quedó unos días, entre comillas, con la abuela. Cuando nació Nacho, se quedó Hugo con la abuela. La abuela era muy solita, ella no tenía a nadie. Pues el hijo menor era mi marido y estaba conmigo. Sí, abuela. Entonces mi esposo le quiso dejar. Sin gusto mío, yo no quería. Cada vez que yo decía, Hugo, yo voy a buscar a mis hijos, porque mis hijos tienen que estar conmigo, me decía, no, Elena, porque después le va a dar un infarto a mi mamá. ¿Sabes lo que hiciste en la escuela? Y si se muere, tú eres la culpable. Entonces yo estaba muy joven y creía que era verdad. De sueldo al mes. A mí me crió, en verdad, mi abuela paterna, que ya murió, en un ambiente totalmente campesino. Había que ir en la mañanita a buscar leña, por ejemplo, para el fogón. Mi abuela haciendo las arepas. No teníamos televisión, yo vine a ver televisión, mira, casi a los 14 años. Abuela, Yo nací en un pueblito llamado Sabaneta de Barinas, era 3 calles nada más y una casa de palma con piso de tierra y pared de bajareque, ¿no? Bien de abajo, clase campesina muy baja éramos nosotros. Papá era maestro de escuela en un campito llamado Los Rastrojos, ganaba como que era 100 bolívares. Días, entre comillas te digo, porque se quedaron toda la vida.
O sea, la abuela los crió, la abuela los formó. Lo único es que estábamos muy cerca todos. Nosotros vivíamos acá a 30 metros de esta casa, donde la abuela, con su cariño, con su ternura, con su humildad, pero con su firmeza, con su ejemplo de mujer trabajadora, honesta, crió a Hugo y Adán. Porque la